Mucho esfuerzo, como ven. Sí, Sí, muchas Si gracias. escuchan mi voz y ven mi nariz. Le dimos un tiempito para que respires un poquito No, y no, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias. Al revés, venía atrasada porque frente siempre a esa misma pregunta que hacen los parlamentarios, ¿qué hacen los no parlamentarios? lograba salir del despacho con diversos temas. Y bueno, hoy quiero centrarme en dos temas y después pasar un aviso al final, Dale. si me permiten. Si querés correte un Que, poquito más para acá, si no se te ¿Cómo va no? y se No te sé por viene qué el... hoy, que la Ahí mesa está. fue la que se movió, ¿no? Ahí está. Porque me da la sí, un impresión, poco. ¿no? No, Está sí, como puede más ser. Sí, Sí, porque cuidado nunca ahí. me había quedado tan lejos el micrófono. Ahí. ahí va. Bueno, buenos días, primero que nada, a todas y a todos. Nuevamente estamos con nuestra columna parlamentaria. En realidad, las sesiones de la Cámara de Diputados estas últimas 2 semanas no ha habido como en general, que no quiere decir que no haya actividad de las comisiones y que no tengamos una intensa actividad de parte de la bancada. Y tenemos que comienzan las sesiones, más bueno, por supuesto que tenemos en el día de mañana, jueves, hay una comisión, ya comienza junio, se reúne la Comisión de Población y Desarrollo, que retoma todos los temas vinculados con una ley que hace a cómo y de qué manera se articulan las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, un proyecto presentado por el Frente Amplio y además cómo se definen los recursos. Es decir, es un tema que viene trabajando la Comisión de Población y Desarrollo desde el periodo pasado, que modificamos en este periodo para su presentación y en la que han venido trabajando los asesores de todas las bancadas para así finalmente tanto que decimos de cuánto nos importa la primera infancia, la infancia y la adolescencia, aprobamos esta ley que como todas las cosas no alcanza con la ley, después tendrán que estar los recursos, claro. ¿verdad? Es decir, pero digo esto porque, bueno, arranca junio, es decir, cuento lo que pasa en Población y Desarrollo, que es la comisión que integro, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, en la Comisión de Educación, viene el CODICEN. Digo esto para que vean que no es solamente lo que aparece Claro. muchas veces públicamente, sino que el trabajo cotidiano, es decir, es mucho menos visible y quizás, bueno, ese es el rol de esta columna. Pero creo que hay un tema sustantivo y sobre todo porque quiero aclararlo. Es decir, sin lugar a dudas, el asesinato, la muerte de el trabajador de Tata generó conmoción pública. Sí. Pero no es en función de esto que el Frente Amplio realiza la interpelación del ministro Heber. No es al golpe del balde. La bancada tenía resuelto hace ya unos meses, pero quien encabeza el trabajo para la interpelación estaba junto conmigo y otros compañeros dedicado a los temas de la reforma jubilatoria y por lo tanto habíamos decidido, habiéndose decidido hacerla en función del incremento de homicidios que ya el año pasado se había marcado un crecimiento casi un 25% en relación al año 2021 de homicidios, con esta cosa tan simple de que son ajustes de cuentas, como que las vidas no No importan, valen. depende, ¿no? Hay algunos clase A y clase B, y simultáneamente con eso se creó una pequeña comisión de la bancada para preparar la interpelación, para avanzar con todos los elementos, con todos los datos, es decir, porque aquí hay muchas cosas. También cuando hablamos de los ajustes de cuentas, hablamos de otros temas, ¿verdad? O sea, no es el hecho aislado. Leía en la prensa que un diputado del Partido Nacional hablaba que lo que está pasando en esos barrios ahora se está como corriendo a otros barrios. Esos barrios, entre comillas, ¿verdad? Pasa lo que está pasando porque también hay una ausencia, hay un retiro del Estado de determinados barrios donde, es decir, se había logrado con el conjunto de la política del Estado la disminución de la presencia de la violencia en ellos.
Entonces, hay muchas cosas, no es solamente analizar el tema de la cifra de homicidios, es analizar, es decir, todo lo que ha sido la gestión de la Dirección de Seguridad y Convivencia, ¿verdad? Es decir, es lo que tiene que ver con un compromiso que hizo el ministro que iba a haber una disminución que no ha habido, es decir, en estos 5 meses 148 homicidios. Entonces, quiero dejar bien en claro porque no es que justamente ayer, es decir, de alguna manera se dio a conocer que la semana que viene presentamos la solicitud de interpelación, pero no es por los hechos, no es por ese hecho, sino porque se venía trabajando, insisto, en un equipo de parte de la Miluno, la compañera Micaela Melgar, es la que integra esa comisión que viene trabajando ya hace unas cuantas semanas, preparando el tema de la interpelación. Entonces, el tema de la seguridad pública no es solamente porque lo digan las encuestas, lo dicen las conversaciones que uno tiene y mantiene permanentemente con la ciudadanía a lo largo y a lo ancho del país. Hay 2 temas centrales, ¿verdad?, que preocupan a la ciudadanía. El tema de la seguridad pública y el tema de la economía. En el tema de la seguridad pública, en realidad, nosotros podemos hablar de muchas cosas, nosotros podemos hablar de que aparentemente el incremento de penas era lo que iba a resolver los temas de la seguridad pública. Eso fue lo que dio origen a que la ley de urgente consideración en el medio de la pandemia se pusiera en debate, ¿verdad? O sea, el ministro Larrañaga decía que era imposible abordar el tema de la seguridad en nuestro país si no se avanzaba en determinado tipo de medidas. Bueno, ninguna de las medidas, ni las que tuvieron que ver con cómo abordar el tema de las cárceles, ni cómo abordar el tema de los efectivos policiales, ni las que tuvieron que ver con el incremento de penas, ¿verdad? Es decir, han dado resultado. Digo esto porque dicen, no, porque la crisis que se iba a producir, ¿sí? La LUC que se aprobaba y se ponía, sí, hay crisis aunque sea subterránea, hay crisis porque tenemos miles de presos más que los que teníamos antes, pero no tenemos capacidad de dar respuesta y la situación carcelaria, el comisionado ha sido absolutamente categórico respecto a algunas de las situaciones que tenemos, es decir, y tampoco, ¿verdad? Es decir, ha dado resultado porque la violencia no disminuye, la violencia se ha incrementado porque no se resuelve y está demostrado a nivel planetario que el incremento de penas, el punitivismo penal no resuelve los temas de la seguridad. Eso es lo que planteamos también en ese debate que teníamos en la comisión en la que fuimos, ¿verdad?, como Frente Amplio, es decir, donde planteamos, sí, está bien, una cantidad de medidas, pero ¿saben una cosa? Si el Estado está ausente, el narcotráfico ocupa el espacio que el Estado deja. Esto es así. Entonces, digo, yo explico todo esto porque a veces se es simplista en cómo se resuelven los problemas. Y acá se requiere una acción de parte del conjunto del Estado para que no haya puerta giratoria, para que las personas que salen de la cárcel, es decir, no terminen en situación de calle y vuelvan. Está asociado en muchos casos, pero no hay que criminalizar, es decir, con el tema de algunas adicciones para algunos delitos. Es decir, entonces creo que cuando nosotros decimos que el tema fundamental está vinculado con el crecimiento de la violencia y los homicidios, es decir, abarca una temática bastante amplia en la que hemos insistido cada vez que el ministro ha estado y en cada rendición de cuentas. Es decir, entonces también esto es preparatorio, ¿verdad?, de una rendición de cuentas que comienza en los primeros días de julio. El 30 de junio, según lo que me transmitió el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, estaría entrando la rendición de cuentas en diputados.
De hecho, la comisión se instala el martes de la semana que viene, la comisión de presupuesto para elegir ahora me entró la duda del día, el martes de la semana que viene instalamos la comisión de presupuesto para elegir quién la preside, que va a ser Juan Martín Rodríguez, porque además entra el presupuesto de la propia Cámara de Diputados, es decir, que tiene un plazo distinto para ser aprobado, es el 30 de julio tiene que estar aprobado el presupuesto de la Cámara de Diputados. Entonces, digo esto para que vean que empieza ese funcionamiento que implica muchas otras cosas. Y quiero decir algo, porque a mí me parece esto muy importante. Si acá hay una unidad de trabajo que tenemos que cuidar, lo veíamos el otro día en la mesa política, que es que el Frente Amplio es uno. Es el Frente Amplio, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la presencia nuestra en determinados entes, es decir, es el Frente Amplio. Uh-huh. Y bueno, en estos días se creó, justamente en relación a un tema que es tan caro para nuestra fuerza política como es la descentralización, una comisión, es decir, que abarca diferentes instancias, porque hay muchos proyectos también, tanto en el Senado como en diputados, vinculados con los temas del proceso de descentralización, fundamentalmente vinculado con el tema municipios, creación, concejales, alcaldes, es decir, estos temas que vienen discutiéndose en diferentes ámbitos, que hay proyectos presentados y entonces lo mejor es que haya una discusión global, en particular sobre estos proyectos, que abarque a senadores, a diputados, a departamentales, a la Comisión del Interior, o sea, se genera una comisión. Estoy feliz porque tengo un nuevo grupo de WhatsApp. Eso le dije a la senadora Sandra Lazo cuando ayer me incorporó, porque integró la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados junto con el diputado Óscar Amigo, junto con el diputado Frati de Cerro Largo, junto con el diputado Galo de Canelones. Hacemos unos cuantos que estamos en esa comisión y que desde hace años pensamos en la importancia que tiene la profundización del proceso de descentralización, el rol del gobierno de cercanía. De eso también discuten los parlamentarios. Después dicen que los parlamentarios no hacen Y yo quiero pasar un aviso. Dale. No sé si estoy muy pasada en tiempo. No, te quedan 2 minutos. 2 minutos. Yo quiero hablar de otra cosa que me parece sumamente importante y tiene que ver con la resolución del Comité Central del fin de semana, porque la resolución del Comité Central del fin de semana del que participé, del respaldo de proponerle a la compañera Carolina Cose, es decir, que sea precandidata, no va en desmedro, y si ustedes leen atentamente la resolución del partido, en absoluto, en un tema que es central para nosotros, que es el debate programático. Y yo quiero poner esto en acento, por suerte me ha tocado estar en diversos programas, en algunos he tenido más éxito que en otros, ¿verdad? Porque en algunos les gusta la pornografía de la política, que le hace tanto daño a la política. Yo de verdad condeno a aquel miembro del Partido Comunista que tuvo esa cosa tan espantosa de decirle a la prensa si votó esto, si votó lo otro, porque ese no es el Partido Comunista. El Partido Comunista, todos los que estamos sabemos que una vez que se resuelve, todos vamos atrás de eso. Digo esto porque realmente genera un disgusto. Pero más allá de ese disgusto, y más allá que tenemos que analizar ese tema, es decir, lo más importante es que nosotros no vamos a hacer campaña electoral hasta después del Congreso del Frente Amplio. Y esto lo pongo
tenemos Frente de Unidad Política este domingo y voy a poner un cartel grande, ¿no? Que diga, aquí no hay campaña electoral hasta después, preelectoral, hasta después del Congreso del Frente Amplio. Y de aquí a diciembre, muchachas y muchachos, todos, Frente Amplistas, comunistas, gente de la Miluna, Espacio Democrático Avanzado, tenemos que discutir ese programa que nos saque de los límites, ¿verdad?, del programa anterior, que apunte a cómo profundizamos en un país que nos va a quedar desmantelado desde muchos puntos de vista, ¿verdad?, desde las empresas públicas, desde el rol del Estado, de los temas de la participación, de las políticas sociales. Vaya si vamos a tener que discutir para tener un programa potente de transformaciones también en ese mes de diciembre. Entonces, el esfuerzo nuestro está a lo largo y a lo ancho del país en darle profundidad a ese programa, y a eso los y las convoco. Buenísimo. Para que esté realmente representado. ¿Sí? Muy bien, exactamente. El 1 de julio ya lo informamos varias oportunidades, pero lo volvemos a informar. Se aprueba en el Plenario Nacional del Frente Amplio las bases programáticas y a partir de ahí estará disponible para toda la estructura, los comités de base y demás, para empezar justamente esta discusión profunda que estaba mencionando la compañera Ana Olivera. ¿Querés agregar algo más? Sí, cortito, una cortito? precisión a lo que estabas diciendo, porque se aprueban las bases. Sí. No es que se aprueba el programa, No. Porque hay con este tema, Sí. a veces la gente dice, no, porque se va a aprobar el programa. No, se aprueba el pasaje a la discusión Para de que las se- bases programáticas, que será enriquecido por las y los militantes en todo el país. Exactamente. Clarísimo. Se aprueba el 8 y 9 de diciembre en el Congreso el programa. Exactamente. Después de todo lo que se discuta y se quiera agregar, sacar, modificar. Igual estaría bueno después de seguir desarrollando ese Sí, tema sí. con más detenimiento. Bien. Vamos a una pausa y volvemos en un ratito. El cielo que se esconde tras tu silueta gris. Donde miro te veo, donde busco no estás. Atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño. Un retrato incambiado que el fuego congeló. Y una noche de frío, florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminaré en silencio por el asfalto frío. Acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminaré en silencio, ruidoso como un río. Acá nadie está solo, acá hay necesidad. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño. Un retrato incambiado que el fuego congeló. Y una noche de frío, florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminaré en silencio por el asfalto frío. Acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminaré en silencio, ruidosa como un río. Acá nadie está sola, acá hay necesidad. El cielo que se esconde tras tu silueta gris. Donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar. Bueno, muy bien. dónde Volvimos de la pausa. estás. Estamos esperando a nuestra invitada central del día de hoy, que es la diputada Verónica Mato, mientras compartir algunos datos, algunas noticias con la audiencia.
Tenemos aquí una noticia que justamente salió en la diaria, pero que nos envía Crisol, que Defensa negó acceso a informe de 2005 que podría aportar justamente más información sobre los desaparecidos. Informa aquí la diaria. El proyecto interdisciplinario Cruzar solicitó el documento elaborado por los generales Díaz y Barneix a solicitud del entonces comandante en jefe del ejército Ángel Bertolotti. Sin embargo, desde el ministerio se dijo que no se podría entregar una copia. Es interesante porque, por un lado, García dice, nosotros queremos hacer público estos archivos que son una cosa muy poco trabajado, ¿no? Los archivos que se encontraron en la residencia de Castiglioni es el nombre del militar que los tenía. Ana, vos que estás acá. Sí, pero además de todo eso están los archivos Berruti. Y los Berruti. Además de los archivos Castiglioni. Entonces, eso sí, pero claro, digo, eso sí los quiere liberar, que tiene toda una connotación y una cantidad de cuestiones que son complejas. Es un archivo privado. Exacto. Pero esto que se supone que es una cosa que podría efectivamente hacerlo, aportar. no. Entonces, cuando te hablan de que quieren, porque ellos no dicen verdad y justicia, dicen verdad y transparencia, ¿no? Se nota como efectivamente no hay una intencionalidad de verdad y justicia, sino más bien un uso bastante, esto es una opinión personal, yo creo que un uso complejo y estigmatizante de los compañeros y compañeras, de revictimizar, como dice el presidente del Frente Amplio, pero bueno, veremos qué pasa con ese tema. Sí, que en más de una oportunidad decimos que es necesaria la información justamente para que se haga justicia y nunca más terrorismo de Estado. Dos comentarios Dale, sobre Ana. eso. La información está. Un primer comentario está dado por una cosa que ya uno no resiste más y hay que analizar, que todo es en comparación con nosotros. Sí. Y eso me parece que es lo primero que tenemos que decir, porque el ministro García dice que nunca como ahora hubo tanta información. No es que nosotros lo decimos. Madres y familiares dicen con claridad que esto es mentira, ¿verdad? Pero además, ¿dónde? ¿En qué momento empezaron a ir a las cárceles? ¿En qué momento se entró en los cuarteles? ¿En qué momento? Con los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, esta historia de todo buscar decir, no, porque nosotros lo estamos haciendo mejor que... Es decir, demostrame qué es lo que estás haciendo, si los datos que te piden no los estás dando. Si no hemos logrado en esto, ojalá hubiera más datos, ojalá lográramos saber dónde están, que fue la consigna de este año. Entonces, digo eso. Y lo otro que digo, que en este año tan particular, en este año que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado, con los 50 años de la huelga general, hoy escuchaba una noticia que me dejó muy mal, porque también son los 50 años del golpe de Estado en Chile. Septiembre del 73, 50 años del golpe de Estado en Chile. Y hoy, en otro medio de prensa que yo a veces escucho de mañana, se estaba dando el estudio vinculado con qué opina el pueblo chileno. Y esto de cómo hay un proceso de reelaboración de la historia, de reivindicación del terrorismo de Estado, el 36% de los chilenos reivindica la dictadura de Pinochet, ¿no? Decían algunos analistas, ¿no? Es decir, que nunca con ningún dictador sucedió que tuviera, pasados 50 años, este nivel de reivindicación de lo que hizo. Y el argumento es porque sacó de las garras del marxismo a Chile, ¿no? Entonces, yo digo que nosotros siempre pensamos que somos distintos. Y hace años que me curé de que somos distintos, porque el Plan Cóndor nos abarcó a todos. El Plan Cóndor fue indiscriminado, ¿verdad? Y hoy hay en este país discursos de odio, discursos que reivindican la dictadura. Yo se los decía
lo decía en el acto de la 20, ¿verdad? El diputado de Maldonado, Carlos Herrera, diciendo, hablando de 1974, que lo que las Fuerzas Armadas habían actuado en defensa del Estado de Derecho y justificando la masacre de las muchachas de Abril. Es decir, porque en realidad eran terroristas que estaban requeridas, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, digo todo esto porque es un llamado a la reflexión muy grande que nosotros tenemos que hacer en estos 50 años de una etapa terrible que no fue ese momento, que vino precedida de un incremento del autoritarismo, Sí. es decir, y que nos costó mucho sacarla y que aún, ¿verdad?, la democracia que reconquistamos no está consolidada, porque mientras no haya verdad y justicia no va a haber consolidación real de la Exactamente. democracia. Siguiendo con este tema, les comentamos una actividad, un seminario en realidad que está organizando la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, que se va a realizar el 9 y 16 de junio a las 18 horas en la Huella de Sereñi. Seminario Pasado, Presente y Futuro a 50 años del golpe de Estado. Allí participarán Carlos de Masi, Elvia Pereira, Rafael Sanseviero, Silvia Dutrenit, Daniel Olesker, Blanca Luz Méndez, Pablo Chargoña, Ivonne Kingler, Eduardo Josami de Argentina, Lole Giada de Brasil, Gabriel Gaspar de Chile y Fernando Pereira de Uruguay. Participará en la parte artística el compañero Andrés Estañaro con canciones de onda corta, y habrá una muestra plástica, Un desafío inagotable, una exposición de Katia Odrachenko. El programa completo lo pueden buscar en la Fundación libersereñi.uy, fundacionlibersereñi.uy, o en la página del Frente Amplio, frenteamplio.uy. Repetimos, este 9 y 16 de junio a las 18 horas en la Huella del Sereñi, el seminario Pasado, Presente y Futuro a 50 años del golpe de Estado. Una de las tantas actividades Una de las tantas, sí. que van a darse a lo largo y ancho del país durante junio, ¿no? Justamente aquí tengo Fernando Pereira, Rodrigo Arín, Marcelo Abdala, Pablo Iturralde y Julio María Sanguinetti este martes en el Paraninfo de la Universidad de la República, también con carteles en repudio a los responsables, de la impunidad. Referentes políticos, sindicales y estudiantiles debatieron sobre el golpe de Estado de 1973, publicado el 31 de mayo. Los carteles se los llevaron. Seguimos, sí. No es que lo tenía Sanguinetti en la mano contra la impunidad. Claro. No, porque si no, no se entiende la... Dice que a menos de un mes del 27 de junio de 2023, que marcará 50 años desde el último golpe de Estado, la Junta Departamental de Montevideo reunió el martes a referentes políticos, sindicales y estudiantiles en el Paraninfo de la Universidad de la República para reflexionar sobre el pasado reciente y la construcción de memoria como una clave para el futuro. Acá tenemos, por ejemplo, un ciclo de charlas que organiza el SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada. A 50 años del golpe de Estado, la huelga general contra la dictadura en defensa de la libertad. El 8 de junio a las 18:30 horas, Álvaro Rico y Carla Larrobla, el golpe de Estado y la huelga general. El 14 de junio, Álvaro Sosa y Marcos Rey. El 22 de junio, Gabriela Rack y Ana Abuela. Y el 29 de junio, Carlos de Masi. Esto va a ser en la Casa Sindical de SINTEP. También para tener más clara como la información, lo pueden buscar en las redes sociales del sindicato y ahí van a tener bien claritas las direcciones, los horarios y demás. Bueno, el 27 de junio se inaugura el memorial de las presas políticas, que es una deuda importante que había en relación a las compañeras que estuvieron detenidas en la dictadura, que se va a estar inaugurando el 27 de junio. Seguramente esa sea una de las actividades centrales que habrá en esa fecha. En la plaza que está frente al Palacio Legislativo. También allí es importante estar. Después, por otro lado, capaz que volvemos de vuelta a esto de las actividades, pero también está bueno señalar que que ya están funcionando las comisiones del Congreso del Pueblo. Por ejemplo, acá tenemos la Comisión de Educación del Congreso del Pueblo, Políticas Sociales, Sistema de Bienestar. La Subcomisión de Educación se reúne los miércoles, este miércoles, hoy, a las 8 de la noche. Chau, Anita, se despide Ana. Bueno, se nos está despidiendo la compañera diputada Ana Olivera. No le gusta que le digan diputada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es una la compañera. trabajadora del Parlamento.
Bueno, decíamos entonces que la subcomisión de educación de la Comisión Temática de Políticas Sociales del Congreso del Pueblo funciona hoy. Se puede ingresar a través de Google Meet. Va a ser virtual, por lo que estoy viendo aquí. Así que Sí. súmense. Ya se están organizando también todas las organizaciones culturales para un documento único, presentar también en el Congreso del Pueblo. Por allí está el colectivo, Departamento Cultural Pichinete, el colectivo del Galpón, Benedetti, la Fundación Mario Benedetti. Ujú. Ahí estamos trabajando también para elaborar un documento único de las reivindicaciones de la gente Ahí de la está. cultura. Muy bien. Rumbo al Congreso del Pueblo. Reiteramos que hoy, miércoles 31 de mayo, a las 17:30 horas, desde 18 y Ejido y hasta Torre Ejecutiva, se realizará la movilización en defensa del agua, organizada por el PIT-CNT. Crisis hídrica, emergencia sanitaria, social, ambiental y productiva. Más del 50% del agua potable se pierde por roturas y hay más de 1.000 puestos de trabajo menos en OCE. Se preguntan, ¿es solo un problema de la sequía? Claramente no. Entonces, bueno, allí estaremos 17:30 horas, entonces en 18 de julio, reclamando por el derecho que tenemos todos y todas al agua potable. Bien, después tenemos algo que es inaceptable y que obviamente preocupa al Frente Amplio, y principalmente al Frente Amplio desde la perspectiva del Frente de Artigas, el departamento de Artigas, que dice que hay puestos de trabajo reservados para militantes y denuncian clientelismo en ACE, perdón. Sí. Jerarca habría ordenado borrar de la web un llamado público para así conservar esas vacantes como premio a militantes de su partido. Sí, sí, Similar a lo que pasó con el Ministerio Circuló de el audio, Vivienda. circuló un audio en donde la señora dice, no me gusta esto de los concursos, bájame el llamado de la página de concursos. Ah, bueno, eso no la tenía, Sí, esa, sí, lo esa dice, viralización. se me complica, bájame el llamado, que si no, viste que no puedo direccionar bien a quién darle el cargo. ¿No? Claro, Es terrible. por eso me hace acordar a la vivienda que entregó la ministra de... Sí, que también en ACE tenemos el tema de la falta de medicamentos, ¿no? Que es sistemática y crónica en algunos lugares, localidades del interior del país. Es peor porque, bueno, en Montevideo de última te podés mover de un lugar al otro, tenés como más posibilidades, más allá de que es complejo también. Pero en el interior del país, si te falta en una localidad un medicamento, ¿dónde vas a conseguir Claro. cerca otro? Y realmente hay gente que no está pudiendo medicarse como corresponde porque ACE no tiene, por falta de presupuesto. Bueno, decían ahora el tema de la rendición de cuentas que entra ahora en junio, en julio, perdón, que es donde justamente se definen los presupuestos que van a las distintas necesidades, digamos, y bueno, del pueblo. hay necesidades de todos lados porque en realidad hubo recortes importantes a nivel presupuestario en las distintas rendiciones de cuenta. Pasó en OCE, por ejemplo, esto de las vacantes que no se pueden cubrir, en fin, la reducción presupuestal. Entonces, es la rendición de cuenta el espacio en donde existe la posibilidad de poder poner recursos en algún lado, que sabemos que lo que ha hecho este gobierno sistemáticamente es recortar recursos Que no sé dónde quedan esos recursos justamente. Con respecto a ACE también, no solo en el tema medicamentos, sino ahora me entero de que también traspapelan como cuando te dan días, ¿no? El día y la hora, principalmente en el Inca. No es la primera vez que escucho comentarios de que se traspapelan y principalmente para hacer todo lo que son los tratamientos del cáncer. Y eso me parece que jugar en ese sentido es gravísimo. Acá estamos comentando un poquito porque hubo algún inconveniente con la diputada y como ya lo dice Ana Olivera, siempre el tema del Parlamento no es bastante complejo en el sentido que, bueno, podés tener todo organizado, pero surge algo de forma urgente y lo tenés que cubrir y, bueno, en ese sentido están nuestras parlamentarias y nuestros parlamentarios allí. Exactamente. Estamos compartiendo un poquito las novedades y hablando del Parlamento. Dale. Y sobre el tema del desafuero de Penades. Blancos esperan un pacto entre caballeros, entre comillas, dice acá el titular, con la oposición para que el Senado no haya debate sobre el tema. A su vez, el directorio blanco suspenderá
condiciones partidarias, pone entre comillas, del Senado y le encomendará a su comisión de ética que estudie el caso, dice por ahí el artículo, sobre justamente el desafuero del senador Penades con todas estas denuncias que cada vez son más. ¿La Comisión de Ética del presentadas. Partido Nacional va a estudiar el caso? Sí. Mirá qué raro, porque no suelen hacerlo, ¿no? Y cuando lo hacen, como pasó con el que era intendente o ex intendente de Colonia, que había tenido las denuncias por acoso y Claro, cuando lo hacen dicen que está todo correcto. no, lo sacan un rato y ¿Cómo después así? vuelve y fue candidato después. Entonces, sí, como la que se ética, olvida. las cuestiones éticas, digo esto porque les gusta hablar mucho de las cuestiones éticas del Frente Amplio. Como siempre ocurre últimamente, se filtró uno de los casos del Tribunal de Conducta Política que va a estar analizando el Plenario Nacional del Frente Amplio este sábado en el Plenario Nacional, que salió prácticamente íntegro en los medios de prensa. Decir que, bueno, esa es la manera en que Frente Amplio tiene para discutir. Nosotros tratamos efectivamente los temas en el Tribunal de Conducta. Tenemos un protocolo de violencia política basada en género que se aplica. Recibimos las denuncias tanto de las coordinadoras, los comités de base, los sectores. Llegan al Tribunal de Conducta, se tratan por una comisión amplia y representativa, con seriedad. Se toman todas las versiones, las instancias, las documentaciones cuando están a disposición. El Tribunal de Conducta Política analiza con seriedad y responsabilidad todas las situaciones y sugiere al Plenario Nacional una resolución al respecto. El Plenario Nacional lo discute. De hecho, tanto los integrantes, representantes de los sectores como de las coordinadoras y por lo tanto de los comités de base analizan estas resoluciones y llevan sus posiciones al Plenario Nacional, donde finalmente se toma una posición. Quiero decir Claro, hay esto todo porque un cuidado que no es no solo un cuidado, sino que nos hacemos cargo de las situaciones que se pueden generar en la interna de nuestra fuerza política. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a estar tratando en este Plenario Nacional, ya que tenemos tiempo lo comento, es una modificación en el estatuto del Frente Amplio, donde se incorpora, además de nuestra definición como antiimperialistas y antioligárquicos, la definición que ya tenemos acordada de que además somos una fuerza política antipatriarcal y antirracista. Se menciona la lucha contra todo tipo de violencia como responsabilidad de todos sus militantes y también de sus dirigentes. Se plantea también allí, se va a plantear en el estatuto, se propone, ¿no? El Plenario Nacional lo tiene que resolver, que justamente el Tribunal de Conducta Política pueda tener en cuenta este protocolo de violencia política basada en género, que es un protocolo que llevó muchísimo tiempo de discusión y de elaboración, que también se elaboró de una manera muy amplia, participativa y democrática, como todo lo que se resuelve en el Frente Amplio. Entonces va a estar allí en el estatuto que el Tribunal de Conducta Política tome en cuenta este protocolo a la hora de analizar las cuestiones que tienen que ver con violencia política en la interna del Frente Amplio basada en género. Y después tenemos estas discusiones que tienen que ver qué pasa cuando hay situaciones que se ocurren en la vida privada, ¿no? Que cómo la fuerza política analiza estas situaciones, porque no es que nos dividimos, ¿no? Somos una persona cuando estamos en nuestra casa y otra y cuando estamos como que nos ponemos un disfraz y nos sacamos un disfraz de dirigentes o de militantes. Entonces me parece que está bueno resaltar esto, ¿no? Que a diferencia de los partidos tradicionales, más allá de que quieran de alguna manera utilizar en este caso una de los casos como, ¿no? Como queriendo mostrar algo que no se sabe muy bien qué es, porque está claro, es un caso muy conocido, cómo nosotros tratamos los temas con seriedad y no como, por ejemplo, hemos visto, bueno, en el caso de Penades, estuvo presente cuando se estaba votando la ley que tenía que ver con la corresponsabilidad de la crianza. De la crianza. Y ya estaban las denuncias de Penades sobre la mesa y se lo cuestionó y el oficialismo respaldó que estuviese ahí. Entonces, la ambigüedad de criterios, el presidente es mi amigo, dice, claro, le creo. Pero los dichos del presidente y del ministro del Interior ya te dicen todo. Si tenés, bueno, nada más ni nada menos que el ministro del Interior, que es el que es responsable de llevar a cabo que se investigue y todo eso y te da esa opinión, ya que puedes dejar para una transparencia en cuanto a la investigación.
Bien. Estamos a 3 minutos, 5 minutos. Sí, evidentemente hubo un problema. Pedimos disculpas a la audiencia de que no tuvimos, pero la vamos a tener sin dudas a la diputada Verónica Mato para hablarnos que lo que íbamos a plantear hoy justamente es lo que más o menos tuvimos haciendo con la diputada Ana Olivera previo a que se retire, que es un balance con respecto al 30 de mayo, no solo a la actividad específica de la marcha, sino también todas las actividades que se vinieron dando en ese marco a nivel nacional, no solo del Montevideo, sino a nivel nacional, y hacer como una especie de balance. Por ejemplo, una de las... fue muy positivo. Sí, más de 70 actividades en todo el país. Se realizó una marcha en Artigas, por ejemplo, que fue algo que hasta el momento no había ocurrido. Que sabemos que siempre para más hacia el norte es más difícil que estos temas, porque convengamos que por las características que tienen la distribución en nuestra población, porque al ser más y ser la capital siempre se generan otras dinámicas y la información circula diferente, las posibilidades de organizarse también. Este tema que por ahí empezó siendo una cosa organizativa más de la capital, sí, exactamente. Lentamente se han ido expandiendo y bueno, llegó hasta la puntita del país, allá en Artigas. Los compañeros y compañeras van como floreciendo la conciencia y también la posibilidad de movilizarse, porque es cierto. Lo hablamos incluso cuando hablamos sobre el FAT Escucha y cuando abrir un comité de base y sacar una bandera del Frente Amplio, que en el interior del país muchas veces poner la bandera del Frente Amplio es no poder acceder a un puesto de trabajo. Y seguramente marchar en una marcha del 20 de mayo. Claro, porque además es cierto que en el interior, yo soy de Rivera y lo puedo decir con propiedad, de que la cuestión de lo militar y ingresar al ejército también como una posibilidad de subsistencia, porque esa es la realidad, muchas veces en el norte no hay trabajo, hace que haya como toda una cultura también vinculada con eso y es muy valiente y saludamos con mucho cariño a la gente del interior profundo y a la gente del norte, tanto de Rivera, de Artigas, de toda esa zona, que se moviliza y que sale y que se anima, ¿no? Sí, que tan difícil es para ellos también, como decís, hasta políticamente, ¿no? Pues son departamentos que están visualizados por no ser frente amplistas, y eso como que la gente lo relaciona mucho con el Frente Amplio, el tema justamente de la marcha, y no es exactamente. Sí. Me parece que hay mucha gente que de repente no se identifica con el Frente Amplio o no es simpatizante, y pero sin es demócrata. embargo, es demócrata y defiende la democracia y entiende que la impunidad va en contra de la democracia y por eso marcha también. Así que saludamos muy muy fuertemente. Bueno, después de... ¿Cómo la alargamos? Alargamos, les mandamos información, que nunca está de más. Nunca está de más. Y bueno, nada, nos estamos despidiendo de la audiencia. Muchas gracias a los operadores. Sí. Gracias a todas y todos los escuchas. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Ahí va. Salud, gente. CX40 Radio Fénix 1330 AM Montevideo, Uruguay. El País presenta Planeta Manga. Por primera vez, libros de manga en tu kiosco. 10 tomos espectaculares en encuadernación clásica oriental. Diversos géneros, shonen, seinen, kodono y mucho más. Historias autoconclusivas y serializadas de autores reconocidos en todo el mundo. A partir del lunes 8 de mayo, a solo 250 pesos. Socios del Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Sofocón Extintores. Desde 1971, proveemos soluciones integradas, adaptadas a su necesidad comercial o industrial. Recarga de todo tipo de extintores, habilitaciones de locales comerciales ante bomberos, cartelería, iluminación de emergencia. Visítenos en Magallanes 1750, teléfono 2408-6790. Sofocón Extintores y chao fuego. ¿Necesitas una empresa de limpieza? Grupo Unión Servicios Integrales ofrece servicios para edificios, casas, oficinas, empresas, locales comerciales, centros de enseñanza, mudanzas, azoteas, fachadas,
final de obra, fiestas y eventos. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este. Precios promocionales para inmobiliarias y administradoras de complejos y edificios. Contacto 091-314-100. Web www.grupounionserviciosintegrales.ui. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora.